Hola, ¿qué tal chicos y chicas de tercero de la ESO? Bienvenidos a otro vídeo más educativo de geografía e historia y con este terminamos pues ya esta semana y después tenemos una semana de vacaciones que todos merecemos, yo creo, y todos nos apetece mucho disfrutar. Así que bueno, un poco de atención porque este vídeo va a ser corto, aunque os voy a pedir una actividad para que la hagáis también. Bueno, estamos en la unidad 12, seguimos la Europa del Barroco y estamos en la revolución científica. ¿Os acordáis un poco de lo que habíamos visto antes, ¿no? Habíamos visto cómo España deja de ser una potencia y empieza ya a ser una potencia segunda, a perder mucha importancia en Europa, ¿no? Y luego habíamos hablado de los países más importantes de Europa, que sería pues las Provincias Unidas, Gran Bretaña o Reino Unido, mejor dicho, y sobre todo Francia, con Luis XIV, ese rey maquillado, con peluca, con tacones, que era el rey más poderoso de Europa y el que marcaba la moda y el saber hacer, ¿no? En Europa en aquella época. ¿Sí? Vale, vamos a hablar ahora un poco de la ciencia. Es verdad que cuando hablamos del barroco del siglo XVII, la primera cosa que se nos viene a la cabeza pues son estas obras de arte complejas, ¿no? Por eso se llama barroco, ¿no? Llenas de detalles. Aquí vemos, por ejemplo, pues este Cristo que está como hay una figura diagonal, hay una persona en primer término, su cuerpo está haciendo una especie de zigzag, esta mujer está, bueno, está haciendo así, ¿no? Es un arte complejo, lleno de oscuros colores y sobre todo muy religioso, ¿no? Bien, entonces siempre tenemos en mente pues este arte religioso, complejo, cargado. Y es verdad que en Europa, en aquella época, pues la religión seguía siendo muy importante. Pero también es verdad que es en esta época, en el siglo XVII, cuando aparece en Europa la ciencia moderna, ¿no? Y tenemos que señalarlo y tenemos que hablar un poquito de este nacimiento de la ciencia que es fundamental para la historia de Europa y para cómo somos hoy en día nosotros, ¿no? Porque vivimos en un mundo bastante científico, ¿no? Y tecnológico. Todo eso viene del siglo XVII. Vale. Para hablar de la ciencia y de la ciencia en esta época, primero tenemos que hablar de este personaje francés que se llama René Descartes en español y que he buscado en internet cómo se dice para que lo pronunciéis bien en francés. ¿Vale? Yo lo voy a poner. René Descartes. Vale. Pues René Descartes, eh, puedes decir Descartes también, es un filósofo que pone muy, muy, muy importante y creo que tenéis que saber un poco, al menos alguna de sus ideas y que ya estudiaréis más adelante en filosofía, en cuarto, ¿no? Pero bueno, tenéis que conocer al menos el nombre y alguna de sus ideas. Ya hemos visto que los filósofos medievales in- eran muy religiosos, entonces para ellos la idea de Dios era, no se podía dudar sobre ella, ¿no? De hecho, su filosofía se basaba en intentar justificar pues todo lo que aparecía en la Biblia. La Biblia estaba primero y sus pensamientos estaban después. Esto cambia en el humanismo. Hemos visto, ¿no? En el Renacimiento, pues ya hay una crítica a esta idea de que Dios es el centro y ya empezamos a pensar que el ser humano es el centro del universo y es el lugar desde donde estamos, ¿no? Nosotros somos seres humanos y entendemos el mundo desde aquí, desde nosotros mismos, ¿no? Descartes o Descartes pues va un poquito más allá y busca un poco el origen del mundo en la razón y en las matemáticas, ¿no? Fijaos aquí lo que dice las matemáticas, la ciencia del orden y la medida. Él duda sobre todo, duda sobre Dios, duda sobre el mundo que nos rodea, es una fantasía, es real. Así son los filósofos, ¿no? Están intentando siempre dar explicaciones. Entonces, como duda tanto, se atormenta, está pensando, pues, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Duda, piensa, piensa. Entonces, al final, llega a la conclusión, y quiero que sepáis esta frase porque es bastante famosa, de que lo único verdadero es esta duda, este pensamiento, ¿no? No podemos saber nada del mundo salvo que nosotros dudamos. Y como somos nosotros, pues también sabemos que nosotros existimos. Así que en realidad mañana he salido a la calle pensando
que solo vuestros pensamientos y vosotros mismos sois reales, que el resto del mundo que nos rodea no sabemos realmente si es real o no. Esta idea se plasmó en una frase muy famosa que en latín es cogito ergo sum y que en español sería pienso, luego existo o pienso, luego soy, ¿no? Es como yo pienso, esa es la, bueno, creo que lo he explicado, si no podemos explicarlo un poquito mejor en clase. Pero vamos, lo que plantea es que la base de la filosofía es nuestro pensamiento, nuestra capacidad de dudar y de pensar, y nosotros mismos, que no podemos tampoco dudar que nosotros existimos. ¿Sí? A esta idea se llama racionalismo. Y es importante que sepáis también esta palabra porque se utiliza hoy en día para muchas cosas. Eres demasiado racional, el racionalismo nos va a matar. Así que bueno, que sepáis lo que significa racionalismo y es que el fundamento de la filosofía de toda la vida pues está en la razón. Y una vez que nosotros pensamos, pues ya podemos intentar ir entendiendo el mundo a través, por ejemplo, de la deducción, ¿no? Si A más B igual a C, pues puedo hacer de una manera matemática otras deducciones que me hagan entender cómo funciona el mundo. ¿Sí? Esta idea es bastante novedosa porque nunca la filosofía se había puesto en el centro nuestra experiencia y nuestra inteligencia, ¿no? Que en realidad pues es la base de todo, de toda filosofía, de todo pensamiento. Y veis que, bueno, que se basa básicamente en Descartes y en Francia, ¿no? Hay otra idea filosófica que quiero que entendáis, que sería el empirismo, porque es una palabra que también utilizamos mucho. Esta idea tiene un poco relación con la anterior, pero surge en Reino Unido, ¿no? Surge con Locke, con Hume y bueno, con Bacon y otros pensadores, ¿no? El empirismo lo que dice, siguiendo un poco la misma idea, ¿no? Es que tenemos que basarnos en la experiencia, en lo que nosotros experimentamos, nosotros, ¿sí? Y esta idea será la base de la ciencia. La ciencia se basa en la experiencia. O sea, si prueban 200 vacunas y de repente descubren que hay 20 personas que sufren problemas, vamos a decirlo de alguna manera, pues eso es una experiencia, ya lo saben, ¿no? Ya saben que si vuelven a poner otras 100 vacunas, pues en las mismas condiciones, pues tendrán un número parecido de personas que desarrollen problemas, ¿no? Entonces la ciencia se basa en esto, en este tipo de mediciones, de experiencias, ¿no? Vamos a hacer este experimento varias veces y vamos a ver cómo sale y entonces si lo hago 27 veces, pues ya sé cómo funciona, cómo funcionan las cosas. Así que por eso es tan importante la idea de empirismo, que es en realidad la experiencia, probar las cosas, ¿no? Y es una palabra que tienes que conocer también. Bueno, claro, todo esto surge en Gran Bretaña, ¿no? Y ya hemos dicho que Gran Bretaña, pues era un lugar bastante, que se está desarrollando mucho, sobre todo por la existencia de una democracia muy desarrollada y del parlamentarismo inglés, que es la primera experiencia parlamentaria de Europa. Y entonces es por eso que se desarrolla la ciencia, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Porque los hombres hay una sociedad burguesa, como hemos visto, una sociedad de negocios, hay dinero y hay libertad jurídica y hay gente que puede dedicarse a ello, ¿no? No hay un peso tan fuerte, pues como había en España, por ejemplo, de la religión, de las ideas morales, ¿no? Que impedía un poco este desarrollo. Aquí tú no te iban no te iba a coger la Inquisición y te iba a quemar. Así que la gente se atrevía a experimentar y bueno, surgieron pues algunas instituciones y la más famosa que también aparece en el libro, pues es la Royal Society, la Sociedad Real, ¿no? Que es este edificio que está en Londres, donde los científicos pues se reunían para intercambiar ideas y bueno, ver cómo se desarrollaba. Y no, ya os he dicho, pues no venían los curas ahí persiguiendo en plan, ¿qué estáis diciendo, madre mía? Estáis diciendo que existe la gravedad, estáis diciendo que el mundo es redondo, estáis diciendo que no existe Dios, que es al final
lo que, a lo que se va a llegar con el tiempo en Europa, ¿no? A dudar de la existencia de Dios. En el siglo XVII todavía nadie lo dice, pero bueno, este desarrollo de las ciencias, de la filosofía, pues llevará más adelante a que los europeos se planteen si realmente existe Dios. Y esto es una idea muy novedosa que veréis más adelante, ¿no? Por ejemplo, el meridiano de Greenwich, pues creo que lo conocéis, lo deberéis conocer, pasa por Castellón más o menos, está en Zaragoza. Esa zona, pues es el meridiano cero, ¿no? Los ingleses, desde Greenwich, pues dibujaron, imaginaron una línea, ¿no? Que iba desde el polo norte al polo sur, y entonces, pues a partir de ahí, pues todos los meridianos se miden, ¿no? Para que veáis un poco la importancia de la ciencia en esta época. ¿Sí? Creo que es la última imagen que tengo. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido más o menos, la importancia de la razón, de la ciencia y del empirismo y todo este desarrollo que se produce sobre todo en Inglaterra o Reino Unido, pero también en otros sitios como en Francia, como en Alemania, como en Italia. En España, la verdad, pues no se produce mucho. Hay un desarrollo muy fuerte de las artes, como ya veremos, pero no de la ciencia. Seguramente por el peso de la religión, ¿no? Que en España siempre ha sido muy fuerte. Así que nada, 11 minutos, no está mal. Me he extendido más de lo que imaginaba. Vamos bueno, os voy a dar unas actividades para que completéis y el próximo día pues vamos a ver un poco los avances científicos. Os pido sería que busquéis información sobre alguno de estos personajes porque vamos a hablar de ellos el próximo día y así si busquáis información de alguno de estos personajes y de sus inventos, pues me parece más interesante la clase. Así que nada, espero que hayáis entendido todo y nos vemos dentro de poco. Feliz semana.